Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos, Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Bienvenidos al estudio hoy. Soy el pastor Juan. Vamos a orar y empezamos el estudio. Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí hoy. Bendice tu palabra. Amén. Para los que han estado, estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 15. Hemos llegado a la parte donde algunos creyentes que no son judíos fueron turbados por los religiosos. Entonces ellos habían entrado, filtrado entre ellos, diciendo que tenían que ser los judíos, que tenían que los gentiles ser circuncidados y obedecer la ley de Moisés para ser salvo. Entonces habíamos clarificado, pero vamos a repasar poquito. En Hechos 15, 23, ellos entonces concordaron después de una junta, mirando el asunto de escribir una carta y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, se han inquietado con palabras perturbando sus almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Pero, dice, brincando a verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, el Espíritu Santo y a nosotros no imponerlos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guarden, bien harán. Pásala bien. Así pues los fueron enviados, descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y aquí es más o menos donde paramos la última vez. Nosotros igual en la iglesia había comentado, hay los que perturben la gente y muchas enseñanzas como si no estás en esta iglesia, si no has sido bautizado en el nombre nada más de Jesús, si no estás siguiendo esta tradición y muchas otras cosas, hasta si no pongas corbata y si no quites su gorra, y, hasta tienes que poner ciertos zapatos para ser salvo, para estar bien con Dios. Pero nosotros sabemos que no es cierto. Igual como los judíos, algunos se meten y siempre ahí están para poner cargas, para poner reglas, para poner sus tradiciones sobre la gente que ni ellos mismos guardan. Tiene que poner velo, tiene que, pues no puedes tener oro y hay muchas reglas así semejantes. La mujer que tiene que poner falda y la verdad es ridículo, es una ley, la gracia de Dios. Por lo que Jesús hizo en la cruz, creo en Él y soy salvo. Y estas cosas son nada más una carga para la gente, para esclavizarlos en su tradición, en su religión, tratando de mantenerlos ahí con ellos. Entonces dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos
que los habían enviado. Entonces, los gentiles, los no judíos, ellos recibieron esta carta con gozo, que ellos no tenían que tratar de hacer sacrificios y circuncidarse y hacer esto, aquel, para estar bien con Dios o ser salvos por una obra que ni los mismos que dan la ley pueden cumplir. Entonces, es como digo, es ridículo. Pero más bien tenemos la palabra de Dios que nos enseña que no es por obra para que nadie se glorie, ni es por el bautismo del cristiano, aunque los cristianos sí recibimos el bautismo en agua, pero vamos a ver luego de esto. Mas Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Otra vez, Evangelio o el plan de salvación, que el hombre es un pecador y por lo que hizo Jesús en la cruz, puede ser salvo el hombre que cree. El Evangelio con muchos otros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces aquí Pablo dice: hey, vamos a visitar, ya hemos ido, ya obras han levantado, iglesias han sido plantados, por decir. Entonces vamos a regresar y a ver, por ejemplo, con esta iglesia, perturbados por algunos del mismo, los judíos, diciendo y poniendo leyes sobre ellos que ellos tenían que clarificar. Entonces ellos iban por las iglesias para clarificar asuntos entre las iglesias y ver cómo están, visitarlos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y hemos visto Juan Marcos como 3 veces, esta es la 4ª vez. Acuérdense aquí lo que había dicho, que ya apartó de ellos, dice en la palabra. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había abandonado, apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, fíjate los pilares, Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por sus hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces aquí 2 pilares en la iglesia, Pablo, Bernabé. Dice que tenían un desacuerdo tan grande que se separaron. Aún Dios puede usar asuntos así, y sí lo usó, porque entonces la obra se dividió. En lugar de ellos dos con Juan Marcos ir a un lugar, entonces por aún su desacuerdo, entonces Pablo fue a un lado, entonces se dividió entonces la mitad. Y que en este aspecto es bueno. De que debemos tener desacuerdos, sabes que siempre habrá. Pero los que yo creo que son maduros en la fe, entonces aún se puede poner en acuerdo en su desacuerdo. Siempre habrá diferentes puntos en la palabra de Dios en que no estamos en acuerdo, pero no estoy hablando de puntos principales. Diferentes asuntos. Este asunto, él los había abandonado. Entonces Pablo, que era más firme, dijo: no, nos abandonó, no va con nosotros. Y el otro, que tenía más compasión, mirando a lo mejor, pero ya está cambiado, ha pasado tiempo, no, y el desacuerdo. Entonces
los maduros en la fe llegan a un acuerdo, está bien. En lugar de tener una división, yo no creo que debe y se ponen en acuerdo. Entonces tú vas, es familiar tuyo, tú vas con él y yo voy con esos otros y vamos a dividir y vamos a hacerlo así. Entonces, pero hay puntos que no podemos llegar a un acuerdo. En el aspecto que uno dice que Jesús, por ejemplo, no es Dios. Los testigos de Jehová y otros dice es un hombre, buen maestro. No, esto es doctrina principal. Aún en el libro de 1 de Juan dice, el que dice que no vino en carne, que Dios no se manifestó en carne, es del anticristo. Entonces, cuando alguien dice, no, es que yo creo nada más Jesús es un hombre, ahí es la raya entre lo que es de Cristo, lo que es de Dios y lo que es anticristo. Entonces, no voy a llegar a un acuerdo con esta persona. No, yo voy a quedar en esta línea porque su doctrina entonces es anticristo. O él que dice, no, es que para ser salvo tiene que circuncidarse o tiene que bautizarse. No. No me voy a poner en acuerdo con ellos, porque es falso, es una mentira. La palabra de Dios enseña que es por gracia, ninguna obra. No podemos añadir a nada de lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces ahí es cuando no. Su doctrina es falsa y va a tropezar la gente. Van a confiar en su circuncisión, van a confiar en la ley, van a confiar en su bautismo para ser salvos. No, la salvación viene nada más en el Señor Jesús. Soy pecador, apartado. Todos somos pecadores apartados de Dios. Y la única forma de ser salvo es por la gracia y misericordia de Jesús, lo que Él, Dios mismo, que se manifestó en hombre, sin pecado, pagó en la cruz, fue sepultado, resucitó y creo en Él y puedo ser salvo. Entonces hay muchas cosas que podemos estar en desacuerdo y en acuerdo en desacuerdo. Tú le gusta pintar el cuarto azul y yo digo, no, yo prefiero verde. Pues a mí qué, la verdad es como estamos en desacuerdo, pero por diferentes sabores. Yo me gusta tamales y tú te gusta, no, tacos de carne asada. Pues a mí qué, come sus tacos de carne asada. Entonces, pero algunas cosas no. ¿Ok? Cuando se toca de sana doctrina. Y el otro dice, no, mi doctrina es sana. Pero la misma palabra leyendo clarito se descubra, es como, no. Y no tengo que pelear con ellos, nada más, no. En capítulo 16, verso 1. Después, entonces ya hubo el desacuerdo, ellos fueron confirmando, fortaleciendo las iglesias. Pablo llevó uno y Bernabé otro, Juan Marcos. Entonces después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces era la ley. Aquí tenemos Timoteo, que su mamá era judía y creyente. Entonces recibió al Señor Jesús. Y su padre, pues era griego, más probable no dice, pero no era creyente. Era contra la ley casarse o dar a su hija en casamiento con una persona que no era judío. ¿Cómo fue? No dice. Pero algo había pasado de que se hizo. De igual manera, como los judíos tenían que casarse con judíos, los cristianos, los que tienen la salvación, tienen que casarse con los cristianos, los salvos. La palabra habla de no entrar en yugo desigual con los incrédulos. Para evitar un mundo de problemas en la vida, hay que obedecer la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios, ¿qué
que ver la luz con la oscuridad. Entonces, ¿qué tiene la casa de Dios con Belial o con Satanás? Entonces, yo soy la casa de Dios. Yo tengo la luz de Dios. Y él que no es, o ella que no es incrédulo y tiene oscuridad. Entonces, no se mezcla y va a chocar. Yo voy a querer ir a la iglesia y mi esposa va a querer ir a la cantina. Entonces, no, tiene que casarse con uno que es creyente. Entonces, como digo, Timoteo, su ma era judía, pero su pa griego. Quiso Pablo que éste fuese con él porque tenía un buen testimonio. Y luego Pablo dice que yo no tengo otro como él. Entonces, que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Fíjate, y voy a hablar de esto, que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, le circuncidó Pablo a este Timoteo, no para ser salvo, pero esto es muy diferente. Para poder ministrar efectivamente a los judíos, una persona incircunciso no lo iban a recibir. Es una persona sucio. Entonces lo hizo como se hizo judío. Entonces lo circuncidó, que no tenía la circuncisión por cuestión de su padre, para poder ser escuchado. Yo vengo de Gringolandia, Estados Unidos, y nos pasó una vez en la iglesia que vinieron algunos para tocar alabanzas en la iglesia y tenían pelo pues largo a la mitad de su espalda. Igual, así yo toda mi vida tenía pelo largo. Antes de conocer a Dios, mi pelo estaba a la mitad de mi espalda, así tenía arete en mi oreja, tengo hoja de marihuana en mi pecho y otro tatuaje que había quitado aquí con Lázaro. Y, aquí cuando llegaron estos, a mí, de donde vengo yo, la cultura, mi pastor cuando primero le había conocido, igual, tenía pelo la mitad de su espalda, chanclas, Levi's, un mexicano, David Rosales, y predicando y enseñando, la iglesia tenía 1,500 personas. El primer año fue a 3,000 personas. Dios estaba usándole grandemente y no tenía por cultura ningún problema. Aquí, los hermanos, cuando llegaron los para tocar y miraron, ya se asustaron pensando, y están en pecado, y están enfrente de la iglesia tocando alabanzas con su pecado. Y yo como, ¿qué? Y la verdad, me gustaría crecer mi pelo largo otra vez, pero es mucho de cuidar. Y aparte, la gente, muchos religiosos que no saben bien de la palabra de Dios, creen que es pecado. Entonces, para ser escuchado, mantengo mi pelo corto, no pongo mi arete, mi tatuaje de marihuana está, pues la mitad quitado por láser, la otra mitad no salió. Pero creen que es pecado. Entonces, algunas iglesias, fue invitado a una iglesia bautista. Y cuando llegué, le pregunté al pastor, le conozco, es amigo. Le dije, ¿tengo que poner corbata? Me dice, no. Y cuando subí sin corbata, mirando todos los líderes en la iglesia, el pastor, todos tenían corbatas. Y dije, y me hubiera dicho, sí, no me van a escuchar por cuestión de su cultura. Entonces, hay ciertas cosas que a lo mejor para no tropezar o mejor ser escuchado para que pueda enseñarles lo que es y lo que no es, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Para ser salvo? No. Para ser escuchado. Entonces, en unas culturas tiene que poner cierta ropa o en la cárcel, todos drogados y yo tenía chanclas, dice, no puede subir en el púlpito este pastor para enseñar en chanclas. Y digo, ¿qué?
No, ay, bueno, entonces hay ciertas cosas vamos a hacer a veces para ser mejor escuchado. No es pecado, no tiene nada que ver, pero la gente que no ha llegado puede ser a cierta madurez para entender que no es lo exterior, sino interior. Hacemos algunas cosas, cortamos el pelo, circuncidamos, no para ser salvos, pero para la apariencia. Y al pasar por las ciudades les entregaron las ordenanzas que habían ordenado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ok, entonces aquí es algo interesante. Dice que trataron de ir a un lugar y el Espíritu Santo los prohibía. Iban a ir a otro lugar, el Espíritu Santo los prohibía. Yo no sé cómo lo hizo, pero yo primero iba a ir a otro lugar antes de Mexicali para ayudar, pero Dios me paró con el liderazgo de mi iglesia. Me dijeron que no creo, si tienes el llamado a ir a otra parte, no. Bueno, entonces yo lo considero por medio de mi liderazgo que no fue la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo me impidió. Una vez de Mexicali iba a cambiar a Mexicali y ir a España para ser misionero. Igual, orando 2 semanas y aparte y Dios, Dios, quiero ir a España. No me dice nada. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué te digo? Ya te dije. Y yo entendí por el Espíritu de Dios que mi llamado era Mexicali, no España. Entonces me quedé. Bueno, aquí vamos a tener que terminar. ¿Cómo es que Dios le habló por su mente o un sueño? Luego vamos a ver un sueño, una visión. Pero los creyentes, Dios nos habla y nos guía en lo que Él quiere. Más probable, queriendo preparar los corazones de ellos que no fueron todavía, pero daban espacio para el Espíritu Santo de trabajar en sus vidas. Les pregunto, ¿tienes la salvación? ¿Estás caminando con Dios? Pues si no, te invito, voy a orar y te invito a orar conmigo si quisieras entregar tu vida a Dios. Jesús murió en la cruz por ti y Él te quiere salvar. Acéptalo si quieres. Puedes hacer esta oración si quieres conmigo. Vamos a orar. Señor Jesús, perdóname mis pecados. Entra en mi vida. Señor, que tú seas mi Señor. Ayúdame a entender tu voluntad en todo lo que hago. Yo creo en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Moriste por mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Siempre ya saben, tienen la invitación. Estamos aquí en la colonia Rivera Campestre. Los servicios domingo y miércoles. Bienvenidos si nos quieres visitar. Nos vemos luego. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro. Muy buenas tardes. Quiero presentarles Coco. ¡Hola! Yo creo a lo mejor muchos de ustedes le conocen. Sí. Ya tenemos un programa, ¿cómo se llama? Se llama Club Saetas. Club Saetas y estamos en este canal los domingos. ¿A qué hora? A las 12. Ok, muy bien. A las 12 los domingos, Club Saetas,
para ver este programa para toda la familia. Están invitados. Dios los bendiga.